eterna. Vamos a estar conmigo. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Y eres fiel, y a su nombre. ¿Cuántos pueden dar un grito de victoria? Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Sí, no. Eterna. Frente de toda lengua y nación, generación, generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Y eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, Dios. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, y a su nombre. Su nombre. Vamos a decir una vez más. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Dígalo conmigo, iglesia. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Una vez más. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Hey. De generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Eres fiel, y a su nombre. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Alabamos tu fidelidad. Aleluya. Leamos su palabra, hermanos, en 1 de Samuel 2, del 27 al 35. Dice su bendita palabra. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón?
Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, quemase incienso y llevase éfod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ogni y Finis. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Oramos al Señor. Amado Padre Celestial, queremos bendecir tu nombre, Dios, por esta palabra que hemos leído. Ahora disponemos también nuestro corazón, Señor, para poder recibir tu consejo, Padre. Y ayúdanos a que este corazón sea digno, Padre, de poder recibir la vida a través de tu palabra, y podamos, Señor, corregir las sendas en las cuales andamos. Ayúdanos a entender quién eres, por qué nos llamaste, Señor, y para qué nos llamaste. Y enséñanos, Señor, conforme tu voluntad, para poder, oh Dios, glorificar y honrar tu precioso y bendito nombre. Te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, por favor. Pónganse cómodos en sus asientos. El Señor Dios Todopoderoso, a través de su palabra, Él se ha dado a conocer a los hombres. Cuando digo se ha dado a conocer, es que por su palabra y por sus acciones que están establecidas en la bendita palabra de Dios, Él muestra su carácter, Él muestra sus atributos, Él nos enseña cómo es Él. Y uno de los atributos que más resalta delante de los hombres de Dios es la fidelidad de Dios. Es la fidelidad de Dios. Cuando hablamos de fidelidad, la palabra de donde se traduce es la palabra emuná. Y esta palabra tiene el sentido de indicar lo que es genuino. Es decir, que cuando hablamos de fidelidad, hablamos de algo genuino, de algo que no es falso, de algo que no está alterado, sino de algo real, de algo verdadero. El fiel, pues lógicamente, es genuino. También cuando habla esta palabra emuná, no solamente se refiere a lo genuino, se refiere a lo confiable. Lo fiel es aquello en quien se puede confiar. Estas características
cuando habla de que Dios es fiel, usted sabe que Dios es verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Él es verdad. Cuando habla de la fidelidad de Dios, habla también de que el Dios Todopoderoso también es confiable. En Él podemos nosotros plenamente confiar. Esta palabra denota también constancia. Es decir, que Dios nunca cambia. Dios es constante en su fidelidad. Esta palabra denota honestidad. Es decir, que Dios jamás va a engañar a nadie por su fidelidad. Él va a ser honesto y Él siempre estará dispuesto a manifestarse de esa manera. En otras palabras, cuando hablamos de la fidelidad de Dios, hablamos de que Dios es el que sabe honrar. Por eso dijo la Escritura: yo honro a los que me honran. Y en esa palabra, yo honro a los que me honran, Dios manifiesta un deseo. Y el deseo con aquellos que llama es que también ellos aprendan a ser fieles para que se hagan merecedores del favor y de la honra del Dios eterno. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, ¿verdad?, podemos nosotros observar muchos hombres fieles a través de lo largo de la Biblia. Pero también observamos a gente que comenzó bien y terminó mal. Siendo fiel, terminaron siendo infieles. Y también encontramos a otros que jamás quieren honrar, jamás quieren ser fiel, aun cuando oyen y escuchan su consejo y no quieren entender que Dios los llamó para ser fieles. Aquí nosotros nos encontramos con un solo hecho. Dios hace una declaración que Él honra ¿a quiénes? A los que le honran. Esta porción bíblica que nosotros acabamos de leer, hermanos, está aquí hablando un profeta a uno de los siervos de Dios, a un sacerdote, a un hombre que estaba en la casa de Dios, a un hombre que había sido escogido y que había sido consagrado y dedicado para que pueda ser fiel delante de Dios, él y toda su casa, hermano. Y este hombre Elí, cuando ya envejeció, sus hijos comenzaron a desviar el camino del Señor. Pues si él era sacerdote, los hijos también tenían por la obra que Dios había declarado, que su casa establecida está para sacerdocio y llamada está para sacerdocio. Cuando él muriera, sus hijos tenían que también ejercer el sacerdocio delante de Dios. Pero ese sacerdocio, Dios lo demanda en fidelidad. Dios demanda el sacerdocio en fidelidad. Pero cuando este hombre envejeció, la Biblia dice que sus hijos no conocieron a Dios. Cuando habla de que no conocieron a Dios sus hijos, imagínense, siendo hijos de un sacerdote, está hablando de que ellos escuchaban la palabra, ellos aprendieron la Torá, ellos entendieron quién era Dios, ellos continuamente estaban aún en la casa de Dios, pero sin embargo ellos dieron poca importancia al consejo de Dios, dieron poco valor a los mandamientos de Dios y comenzaron ellos a caminar conforme su propia voluntad. Y aquí es lo interesante: cuando estos hijos de Elí comenzaron a hacer su voluntad, aprovechándose de la ancianidad de su padre, ya anciano, ya viejo, ellos dicen que comenzaron a abusar de lo que se presentaba delante de Dios. Las ofrendas, los sacrificios y todo lo que el pueblo de Dios traía para la casa de Dios por mandamiento de Dios, esos sacrificios y esas ofrendas tenían una manera de poderlos presentar delante de Dios. Tenía una liturgia, es decir, un orden, hermanos. Pero estos sacerdotes, los hijos de Elí, ellos comenzaron a distorsionar todo, comenzaron a poner desorden en toda la presentación de las ofrendas y de los sacrificios a Jehová, y ellos comenzaron a abusar aún de lo que el pueblo traía y hacían lo que querían. También la Biblia dice que ellos comenzaron a estar observando a las mujeres que venían y quedaban en el templo y comenzaron a dormir con ellas. Y todas estas acciones de estos hijos
llegó al corazón de este hombre llamado Elí, que era el sacerdote o el sumo sacerdote de ese tiempo. Elí, cuando escuchó, dice que él cogía y les hablaba a sus hijos. Le decía: hijos míos, ¿qué es lo que escucho de ustedes? Miren lo que está haciendo. Ustedes están originando que el pueblo de Dios peque, le decía. ¿No saben ustedes que si el hombre peca contra el hombre, el juez de la tierra lo va a juzgar? Pero si alguien peca contra Dios, ay, les decía, Dios los va a juzgar. ¿Quién los librará?, les decía. Él los aconsejaba, pero dicen que sus hijos no le hacían caso. Sus hijos no les importaba aún el consejo de este hombre Elí. Y mira esto. Entonces, cuando Dios observó lo que estaba pasando con aquello que su pueblo traía a su casa, entonces Dios dice que cogió y mandó a un siervo de él, a un profeta, a un enviado de él, a un mensajero. Y este profeta, cuando vino a Elí, le dice lo que nosotros acabamos de leer. Y dice en el verso 27, hermano, le dice: no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre, le dice el profeta de parte de Dios a Elí. A él le reclama cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, quemasen incienso y llevasen esto delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Lo primero que viene el siervo de Dios de parte de Dios y le recuerda al sacerdote Elí, quien era llamado a ser fiel, le dice: acuérdate que yo fui el que escogió tu casa. Yo fui el que escogí a tus padres de entre todas las tribus de Israel para que estén delante de mí, para que me sirvan en el altar. Yo los escogí, dice el Señor. Yo te escogí. Y ustedes saben, le dice, que ustedes han sido escogidos para que anden vestidos de efod, presenten conforme mi palabra, las cosas las hagan conforme mi palabra, y presenten la ofrenda delante de mí como yo les he mandado. Le estaba reclamando Dios a través del profeta a este hombre por la vida de sus hijos. Y después le dice: ¿por qué habéis hollado mis ofrendas, mis sacrificios y mis ofrendas? Escuche lo que dice. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Dos cosas este hombre había hecho que lo habían hecho a él infiel delante de los ojos de Dios. Primero, él sabía que si sus hijos no estaban honrando a Dios, obedeciendo los mandamientos de Dios, con aquellas cosas que él había dicho que traigan a su casa, y que cuando ellos traían, estos sacerdotes hacían las cosas incorrectas con lo que traían, entonces él viene y les dice: ustedes están despreciando, están dándole poco valor a lo que yo he dicho que traigan para mi casa. Imagínense, Elí tenía que corregir esa situación. Si había situaciones que en la casa de Dios no estaban pasando como debían de pasar, o no estaban haciéndose como debían de ser, lo primero que tenía Elí que corregir es la vida de sus hijos. No solo bastaba hablar, sino que tenía que corregir, tenía que actuar con su autoridad. Pero ¿qué sucedió? Él, como los amaba tanto, él, como de pronto eran sus hijos, sus esperanzas, él de pronto dejó a un lado las cosas que tenía que hacer delante de Dios y puso por sobre el amor de Dios el amor a sus hijos, y amó más a sus hijos para poder permitirle las cosas que ellos estaban haciendo, y dejó a un lado lo que Dios decía que tenía que hacer. Y lo segundo, pues cuando él amó más a sus hijos, Dios le dice: tú me estás desplazando de tu corazón. Si yo he demandado que los fieles tienen que a mí ponerme primero por sobre todas las cosas, a mí me estás desplazando
y estás poniendo a tus hijos primero que a mí. Es interesante, hermanos. Esta palabra confronta mucho el amor a Dios con el amor a lo que amamos a veces a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, o lo que amamos y lo que consideramos aquí en la tierra. Y Dios dice que claramente el que Él es fiel tiene que necesariamente ponerlo a Él primero por sobre todas las cosas. Y dice ahí en la segunda parte: y has honrado, escúcheme bien, a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Entonces, este Elí, por la debilidad de su corazón, por el amor a sus hijos, dejó a un lado los mandamientos del Señor. Y ahí cometió un acto de infidelidad a Dios. Y ese acto de infidelidad le costó mucho. ¿Por qué? Porque Dios determinó, Dios estableció ya juicio sobre su casa, sobre él y sobre toda su descendencia. Si Dios lo había llamado para que toda su descendencia esté por estatuto perpetuo sirviéndole en el altar de Dios y esté honrando a Dios, por esa infidelidad Dios hizo algo. Dijo: pues yo había dicho que tú ibas a estar aquí, tú y tu casa, sirviéndome por estatuto perpetuo, mas ahora ya no va a ser así. Y ahí comienza, hermano, a decir lo que Dios iba a hacer por la infidelidad. Mire lo que pasa. Dice: por tanto Jehová, verso 30, el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. ¿Por qué? Porque dice Dios: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dígale al que está a su lado: cada vez que tu corazón se vuelve infiel a Dios, vas a menospreciar los mandamientos de Él. ¿Sabes por qué viene el menosprecio? Porque le damos a algo poca importancia. Y a veces Dios nos da mandamientos bien claros, bien definidos para bendecir nuestras vidas. Pero en muchas ocasiones nos movemos con el corazón, con las emociones y los sentimientos, pero no nos movemos con el temor a Dios para serle fiel a Dios en todo ámbito. Y eso había pasado con este hombre Elí. Se volvió infiel comenzando bien, siendo fiel, terminó siendo infiel. Y Dios dice que a los infieles son aquellos que lo menosprecian. Y menospreciarlo a Dios, escúchame bien, menospreciarlo a Dios es lógicamente menospreciar su consejo, menospreciar su palabra, no darle el valor correspondiente a lo que Dios demanda de nuestras vidas. Dios dice: porque yo honraré a los que me honran. Dios está esperando la fidelidad nuestra para que se manifieste la fidelidad de Él a nuestras vidas. Dios nunca cambia en su fidelidad, pero a veces nosotros sí cambiamos en nuestra fidelidad. Nos volvemos inconstantes en todos nuestros caminos. Un día, 2 días, 3 días, una semana honramos a Dios y otra semana lo deshonramos. Un mes honramos a Dios y otro mes lo deshonramos. Y hay gente que está y lo deshonra a Dios continuamente, hermanos, y esa deshonra a Dios es falta de fidelidad a Dios, y esa falta de fidelidad es porque no están creyendo que Dios es poderoso para poder hacer cosas maravillosas y grandes en nuestras vidas. Este hombre se olvidó de Dios y dejó caminar su casa. Mira dónde terminó. Entonces Dios lo que hizo fue cortar su ministerio. Cortó su ministerio, ya no lo puso más, y de ahí en adelante, hermanos amados, Él dijo que si alguno se levantare para servirle en el altar, pues Dios dice que ese lo dejará para que le haga dar dolor de cabeza, para que este sacerdote Elí tenga aflicción, angustia. ¿Por qué? Porque honró más a sus hijos que a Dios. Léelo un poco. Verás tu casa humillada, dice el verso 32.
mientras Dios colma de bienes a Israel. Punto y coma. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Mire las consecuencias de la infidelidad a Dios. Su casa que iba a tener humillación, pero las otras casas de los otros israelitas, porque él también era israelita y era sacerdote, dice que Dios los va a colmar de bienes y de bendiciones. Se aleja la bendición, se alejan las provisiones, se alejan los bienes por la infidelidad. Y ahí estaba diciéndole Dios: yo soy el que hago esto. Y claramente dice: de modo que no haya anciano en tu casa, verás tu casa humillada. Dice: el varón de los tuyos, verso 33, que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán en edad viril. No va a haber descendencia, en otras palabras. Y te será esto por señal. Por último le dice: esto acontecerá a tus dos hijos, a los desobedientes, a Ofni y Finees. Y dice Dios: ambos morirán en un día. Por último, aquellos que estaban haciendo lo malo, por lo cual también el sacerdote estaba siendo afectado y todo el pueblo afectado, Dios dice: a ellos los voy a cortar en un día. Y esto es señal, escúchame bien, Elí, van a morir tus dos hijos en un día. Dolor y angustia. Todas estas cosas, mientras yo las meditaba, yo decía: verdaderamente Dios, cuando nos habla para nuestra bendición, para nuestro beneficio. Pero cuando nosotros hacemos caso omiso y no entendemos que los deseos y los mandamientos de Dios son para bendecir nuestras vidas, terminamos en un lugar como el lugar que está terminando el sacerdote Elí por su infidelidad. Y mira lo que hace Dios. Si él iba a cortar su casa, su familia, que era la descendencia de los sacerdotes, entonces pues diremos: ya no iban a haber sacerdotes en la casa de Dios. No, pues no, porque Dios, mira, cuando desecha a alguien, Dios ya tiene a su reemplazo. Dígale que está a su lado: cuando Dios desecha a alguien porque no valora lo que le ha encomendado y es infiel, Dios ya tiene su reemplazo. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos lo creen? Mira eso. Entonces dice Dios: y yo me suscitaré un sacerdote infiel. ¿Cómo quiere Dios que sean los sacerdotes? Fiel. Yo me suscitaré o me proveeré o tomaré un sacerdote fiel. ¿Y qué hacen los sacerdotes fieles? Dice: que haga conforme a mi corazón y a mi alma. A mi corazón y a mi alma. Involucra los pensamientos y las emociones. Mis sacerdotes tienen que andar en mis pensamientos, que son mi palabra, y se deben de mover con el amor mío, si me aman, con mi alma. Que no se muevan con el amor de ellos, que no se muevan con sus pensamientos. Los fieles son los que andan en mi palabra, y andan en mi palabra porque me aman y hacen lo que tienen que hacer porque me aman. Yo me voy a suscitar un sacerdote fiel. Y dice: y él andará delante de mí ungido todos los días. Lo cual quiere decir que esa fidelidad de ese sacerdote fiel, que haga conforme su palabra, conforme su voluntad, hermanos, dice que traerá la presencia de Dios en su vida y andará todos los días en la presencia del Señor. Yo leía esto y terminé concluyendo en un solo término: el que es fiel sabe dar la honra a Dios. Y el que sabe dar la honra a Dios siempre pone primero a Dios por sobre todas las cosas, hermano amado. Entonces, si Dios a nosotros nos ha llamado, y dice la Biblia en Apocalipsis que somos nosotros reyes y sacerdotes, dentro de ese llamamiento Dios también demanda de nosotros nuestra fidelidad a Él. Nuestra fidelidad en todo, hermano. Nuestra fidelidad en todo, que a veces
tenemos que luchar para ser fiel, hermano, porque a veces los sentimientos nuestros nos mueven más que la fidelidad a Dios. A veces las necesidades nuestras nos mueven más que aquel que nos puede sustentar y proveer en toda necesidad. Y pensamos más en nosotros y hacemos conforme nuestra voluntad, conforme lo que pensamos que debe de hacer, e ignoramos y dejamos a un lado aquellos mandamientos preciosos que Dios nos da, por los cuales, si nosotros los obedecemos, Dios ha dicho que nos va a honrar, porque Dios honra a los que le honran. Amén, hermanos. Yo me preguntaba, ¿cuánta fidelidad hay en mi corazón para con Dios? Usted debe de hacerse esa pregunta. ¿Cuánta fidelidad hay en tu corazón para con Dios? ¿Hay fidelidad para darle el poco tiempo que demanda de ti? ¿Hay fidelidad para honrarlo y servirle conforme Él ha puesto en ti los dones? ¿Hay fidelidad para honrarlo con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto, como dice la palabra en Proverbios 3? ¿Hay fidelidad? ¿Hay fidelidad para disponer tu corazón cada día y servirle al prójimo como Dios quiere que le sirvas? ¿Hay fidelidad para ser constante, para ser genuino, para ser honesto? ¿Hay fidelidad? Esa pregunta debemos de hacérnoslas, porque de pronto podemos estar sentados en un ministerio como Elí, pero en vez de traer la bendición y la generación de bendición, está pronto de que Dios venga y diga: oye, yo te voy a quitar, porque yo había dicho, pero ahora digo, por tu infidelidad, porque más estás honrando otra cosa que a mí, porque estás amando más otra cosa que a mí, porque más te preocupa otra cosa que estar conmigo, porque más te preocupa tu casa, como dijo en Ageo, que mi casa. Entonces yo determiné eso. Y ahí, cuando uno ve estas acciones o estas decisiones de Dios, uno debe de meditar un poco y reflexionar. Hacernos esa pregunta: ¿hasta dónde yo estoy siendo fiel a Dios? ¿Qué áreas de mi vida no le son fieles a Dios, aunque yo sé que tengo que hacerlo y no lo estoy haciendo? ¿Cómo yo estoy ejerciendo mi sacerdocio como hijo de Dios? Hermanos, quizás Elí nunca pensó que Dios vendría y hablaría estas cosas. ¿Cuánto tiempo pasó las cosas que estaba haciendo Elí con sus hijos? Elí no estaba haciendo lo que tenía que hacer y los hijos estaban haciendo cosas que tampoco no tenían que hacer. ¿Cuánto tiempo pasó? La Biblia no lo dice, pero sí me dice algo, de que mientras sus hijos estaban haciendo lo malo, Dios estaba mirando su casa, y en su casa había uno que había sido consagrado por su madre, llamado Samuel, desde chiquito. Y ese uno, que no era de la descendencia de los levitas, ese uno que no era hijo de un sacerdote para ser sacerdote, ese hijo que de pronto estaba ahí por la fe de su madre para que lo honre a Dios, porque ella le dijo: si tú me lo das, yo te lo entrego, Señor. Y ella honró a Dios y le dio, y Dios la honró y le dio 5 hijos más. Dios honra a los que le honran. Y esa honra que ella dio, que era su hijo Samuel, estaba creciendo allí. Samuel ni sabía lo que Dios tenía preparado para él, pero Dios dijo: no, yo aquí veo que estos hijos son infieles, pero aquí hay uno que está durmiendo en mi casa, que desde pequeño está aquí creciendo, que no es hijo del sacerdote para querer el sacerdocio, pero sin embargo él me está haciendo fiel. Dile que está a tu lado: hay muchos que no están en el altar, que no tienen ministerio, a su nombre, que son más fieles que muchos. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes y Señores, señores? Hay muchos. Entonces, cuando Dios vio eso, entonces Dios dijo: aquí va creciendo y yo lo he escogido. Y lo escogió. Cuando llegó el momento y vio que Samuel ya estaba listo para servir,
Dios esperó tanto tiempo para ver si reflexionaban por la infidelidad, pero ellos nunca reflexionaron por la infidelidad. Y como no pasaba nada en su infidelidad, ellos pensaban que estaban bien delante del Señor. Es necesario a veces examinar el corazón nuestro, hermano. Ver las áreas donde no le estamos siendo fiel a Dios, hermano. Porque Dios demanda de nosotros fidelidad. Créanlo, si Dios manda en su palabra a que tú ames su nombre, a que tú vengas y ames el lugar donde Él habla a tu vida, su casa, a que te preocupes por su casa, a que tú seas uno de los que metas su mano en el arado para ver el engrandecimiento de su obra. Pregunto, ¿qué estás haciendo para ver el sustento de la casa y el engrandecimiento de la obra de Dios? Si Dios te ha dado dones, ¿por qué no se lo pusiste al servicio del Señor? ¿Qué es lo que te aleja? Hay cosas que te están alejando del servicio de Dios. Quizás tu propio corazón, quizás porque estás amando otra cosa que no la quieres someter a Dios. Pero mira, Dios dice, eso es infidelidad. Porque si yo te llamo, yo tengo planes contigo, yo sé que tengo pensamientos buenos contigo, pero tú no entiendes cuáles son mis pensamientos. Dios nos llama a una reflexión, hermano. Y uno debe de entender estas cosas. Mientras yo las meditaba decía, es una realidad. Ahora entiendo por qué razón el Señor dijo un día que los que tienen fe serán salvos. Amén. ¿Cuántos tienen fe para ser salvos? Pero dice, pero el que persevera hasta el fin en esa fidelidad y en esa fe. El que persevera hasta el fin, el que es constante, el que es honesto, es el que sabe honrar a Dios. Ese, dice Dios, hasta el fin, hermanos. Y ahí es que Dios demanda de nosotros estas cosas. A veces la fidelidad de uno produce el malestar de otros. Dígale que está a su lado. A veces tu fidelidad produce el malestar de otros. Las acciones de alguien que quiere ser fiel produce acciones negativas en aquellos que son infieles. Y los más infieles son los que se oponen a veces por la fidelidad de alguien. Y cuando toman una decisión no les parece bien. Hermanos, nuestra fidelidad no depende de usted. Su fidelidad no depende de mí. Su fidelidad depende de cuán agradecido está tu corazón por lo que Dios ha hecho en tu vida. Si tú entiendes eso, entonces tú no vas a tener problema en rendirle totalmente tu corazón y decirle, Señor, yo dependo de ti y estoy aquí dispuesto a ser conforme tu palabra, aunque me cueste, aunque me duele, aunque pase lo que pase, Señor, estoy dispuesto a obedecer tus mandamientos. Amén, hermanos. Y a mí me llama mucho la atención, porque la fidelidad a Dios, Dios también la declara como una recompensa, hermanos. Todos nuestros actos de obediencia a los mandamientos de Dios, a ir formando nuestro carácter a la manera como Dios quiere que la formemos, Dios es tan, pero tan motivador que Dios siempre nos da recompensas. Todo lo que Dios dice, haz esto, Dios dice, yo hago esto por ti. Todo lo que nosotros estamos demandados delante de Dios, Dios es tan justo y más allá, no lo merecemos, pero Dios dice, yo te recompenso. Por eso la Biblia dice que Dios no es deudor de nadie. Amén, hermanos. Dios no es deudor de nadie, hermanos. Nadie. ¿Por qué? Porque Él va a dar mucho más allá de lo que uno le da. Ahora bien, en el libro de Números, capítulo 12, ahí nos habla acerca de que los fieles Dios los honra. Ahí nos habla de cómo Dios honra a los que le son fieles. Ahí nos habla de qué es lo que hace Dios en la vida de los fieles, hermanos. Números capítulo 12, del 1 en adelante. Ahí encontramos un hecho muy conocido. Vemos a 3 personas llamadas por Dios para ejercer ministerios. Una de ellas es María, la otra es Aarón y el otro es Moisés. Los 3 tienen una característica.
similar. Todos son hijos de papá y de mamá. Son hermanos, en otras palabras. Dios llama a esta familia, a sus hermanos los llama y les da ministerio, les da responsabilidades. Pero una vez que los llama y les da responsabilidades, también ellos tenían que entender que ellos tenían que ser fieles. Y la fidelidad a Dios no solo tiene que ver, escúcheme bien, con que yo cumpla con lo que Dios dice, con el templo y con todo lo demás. La fidelidad a Dios también tiene que ver con la unidad y ser genuino y verdadero para con el prójimo, para con su hermano. Mano, si usted sabe que su hermano está mal, dígale: tú andas mal, aunque se ponga enojado con usted. Pero no le diga, si lo ve que anda mal: oh, está bien, sigue nomás así. Le estás haciendo un daño. Y si usted sabe que alguien viene y le dice: está mal, ¿y por qué estoy mal? Y le da razones bíblicamente por qué está mal, entonces usted debe de aceptar, porque ese es un corazón humilde, el que acepta una realidad, una verdad. Y eso es parte también de la fidelidad a Dios. Aquí encontramos a esta familia sirviendo a Dios, líderes de todo el pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Moisés ya se había quedado viudo, y como él necesitaba una esposa, él toma la decisión de tomar a una mujer cusita, es decir, una de tez trigueña, morenita, la toma como esposa. Él era el líder principal del pueblo de Dios. Y sus dos hermanos le pareció que no era justo o no estaba bien que Moisés tome como mujer a la cusita. Además, esta mujer cusita no era de su propio pueblo. Ahora verá, cuando la toma, ¿qué es lo que hacen sus dos hermanos? Sus dos hermanos no le dijeron: Moisés, queremos conversar contigo, explícanos bien por qué has tomado esa decisión, porque nosotros tenemos un consejo para ti, queremos entenderte primero. No fueron ellos así a Moisés y le preguntaron para que Moisés les explique y ellos de pronto poner un consejo, algo, hermanos. Sino que ¿qué hicieron ellos? Vieron que Moisés tomó la decisión y se reunieron aparte de Moisés los dos y comenzaron a expresar su malestar por la decisión de Moisés. Cuando hay malestar en el corazón, escúcheme, el hombre puede cometer errores y puede juzgar y puede condenar a los demás. No les agrada la decisión de los otros. No, yo no creo que es así. Y comienzan a juzgar y a condenar. ¿Cuántas veces de pronto usted ha juzgado la actitud, la decisión de su líder? ¿Cuántas veces, hermano, usted ha juzgado la decisión de un hermano? No me parece, y ha señalado. ¿Cuántas veces, hermano? Pero mire, es interesante esto. Más allá de la decisión, había una condición de fidelidad, que ellos tenían que ser fiel a Dios. Y si ellos iban a ser fiel a Dios, también iban a ser fiel a Moisés, que era el líder, fiel a Moisés. Pero cuando Moisés tomó la decisión, ellos hablaron mal y se olvidaron de que los ojos de Jehová están sobre los moradores de la tierra. Se olvidaron de que Dios escucha aún los pensamientos y las intenciones del corazón, las escudriña y conoce, hermanos amados. Dile que está a tu lado: Dios sabe lo que ahorita estás pensando. Dios sabe cómo te estás sintiendo ante la palabra que estás escuchando. Dios conoce todas las cosas, hermano. Y mira esto: se olvidaron de Dios, de ese Dios que le servían. Y de repente dice ahí en el verso 1: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué? Porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, escucha lo que dijeron, escucha lo que dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Si tú tratas de entender lo que ellos dijeron, solamente tú puedes entender una sola cosa: ellos querían rebelarse contra el liderazgo de Moisés por una decisión que Moisés tomó.
Estas palabras que tú ves ahí, solamente por Moisés ha hablado Jehová, son las mismas palabras que usaron en el desierto Datán, Coré y Abirán, cuando se rebelaron contra Moisés. Ellos dijeron: solo por la boca de Moisés ha hablado Jehová, por nosotros también ha hablado Jehová. Ellos se creían muy espirituales y delante de Dios creían que este Moisés, por más que tenga un liderazgo, no tenía autoridad para tomar decisiones a naturaleza. Tenía que consultarle a ellos primero, a su nombre. Y ellos tomaron una actitud, quisieron de pronto rebelarse, porque esas mismas palabras son las que usaron Coré, Datán y Abirán, y se rebelaron contra Moisés. Y ustedes saben, si han leído la Biblia, que ellos terminaron Dios llevándolos al templo, llevándolos allá para confrontarlos con Moisés allí. Y Dios allí vio la rebelión de ellos, que de pronto ya no querían ni venir al tabernáculo. Dios les dijo: tráelos. Y ellos dijeron: no vamos, nos quedamos aquí, afuera de nuestra tienda. Así es la rebeldía. Cuando no se ponen de acuerdo, cada uno quiere hacer lo que le da la gana y olvida a Dios, hermano. Entonces esa gente, Coré, Datán y Abirán y toda su familia, cuando vio Moisés que ellos no venían, y Dios vio eso, Moisés oró nomás y dijo: Señor, si tú haces algo nuevo hoy, para que este pueblo tema, y si abrieras la tierra y te los tragaras vivos. Y apenas hablaba Moisés, tembló la tierra, se abrió la tierra ahí donde estaban las tiendas de ellos, y descendieron vivos al infierno, dice la Biblia. Aquí entendemos algo. Ellos se querían rebelar contra Dios. Dígale que está a su lado: todo aquello que sale de tu boca en secreto y revelas tu corazón contra las decisiones de un líder, de un siervo de Dios, sencillamente se llama rebeldía. Aunque después vengas acá: hola mi líder, hola mi pastor, hola mi hermano, a su nombre, se llama rebeldía. Y la rebeldía encierra engaño. Y el engaño no les permite ver la realidad ni la verdad. Por eso el infiel vive engañado y piensa que está bien, pero está mal. No le permite ver la realidad. Y ellos tomaron esa decisión. Y Dios los escuchó. A su nombre, dile: Dios siempre te ha escuchado y te seguirá escuchando. Dios los escuchó. Cuando Dios los escuchó, escúcheme bien, Dios dice que los llamó a los tres. Moisés ni sabía nada, ni sabía de lo que ellos dos estaban hablando en secreto, pero Dios sí lo sabía. Amén, Dios sí lo sabía. ¿Cuántas veces usted ha criticado el lugar donde le dan la palabra de Dios? ¿Cuántas veces usted ha criticado las decisiones de sus líderes? ¿Cuántas veces usted dice: yo no estoy de acuerdo en esto, no me parece, yo creo que debe de ser así? ¿Cuántas veces? Y no viene y se lo dice directamente al líder, sino que se lo dice allá a otro y trata de contaminar al otro, a su nombre. Y escuche, entonces, ¿quién fue la iniciadora de estas cosas? Fue María. María fue la que inició. Lo cogió Aarón y lo contaminó. Aarón era el sacerdote, ella era una profetisa, y Moisés era la cabeza del liderazgo de Israel. Mira esto, hermano, cómo opera Satanás para destruir el liderazgo. Entonces, cuando Dios escuchó, dice que Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. El carácter de él era tranquilo, él no se irritaba, no se violentaba, hermano. ¿Sí? Y dice que luego, verso 4, dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: dígale que está a su lado, aunque ellos estaban siendo infieles a Moisés, Dios lo sabía y todavía les hablaba. A su nombre, a su nombre. Entonces, cuando Dios viene y los llama, le dice: María, sí, Señor, a su nombre. Todavía le habló Dios: quiero que vayas al tabernáculo, me quiero reunir contigo.
Aarón estaba allá y le dice: Aarón, sí, mi señor. ¿Cómo le llamaban? Mi señor. Ven al tabernáculo que quiero reunirme contigo. Moisés estaba allá. Moisés, dime, Señor, tu siervo oye. Ven al tabernáculo, Moisés. Ahora mira esto. Los tres son llamados al lugar de reunión, al tabernáculo, a la casa de Dios. Y dice que cuando ellos vinieron, los tres, de pronto en el camino, porque el tabernáculo quedaba lejos del campamento, en el camino los tres: hola, ñaño, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? A su nombre. Hola, ¿cómo estás? Y Moisés dice: bien, ñañito, bien, gracias al Señor. Dios me dijo que venga al tabernáculo. Usted también. Sí, a nosotros también nos habla. Por eso decían: solamente a través de él Dios ha hablado. Dios, a ellos creían que Dios, pero Dios les hablaba para corregirles, hermano. Corregirle la infidelidad. Los lleva al tabernáculo, están en el tabernáculo, y cuando están los tres en el tabernáculo, Dios le habla solamente a los dos, a los infieles. Dígale que está a su lado: le habla a los infieles y los llama: María y Aarón, vengan delante de mí. A su nombre, a su nombre. Por eso dice el verso 5: entonces Jehová descendió en una columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo. ¿Y a quién llamó? Aarón y María. Y vinieron ellos delante de él. Es interesante. Y atiéndame por favor. Aquí vemos que Dios está mirando la fidelidad del corazón de los hombres. Y toda fidelidad que tiene el corazón del hombre, Dios ha dicho: ellos me honran, yo también los voy a honrar. Yo los voy a honrar. ¿Y de qué manera Dios lo estaba honrando aquí a Moisés? Cuando Dios ve que alguien es fiel, Dios va a ser su defensor. Dios va a ser su protector. Dios va a ser el que lo va a cubrir con sus alas, lo va a guardar bajo sus alas. ¿Ante qué? Ante todo aquello que quiera venir en contra de él, hermano. Por eso dice la Biblia en el Salmo: bajo sus alas estaremos seguros. Y los que están bajo sus alas son los que no salen de la presencia de Dios. Son los constantes, son los fieles, los que aman estar en su presencia, los que están dispuestos a rendirse cada día, los que entienden que sin la protección de Él nada somos, hermanos. Entonces, cuando los llamó a los dos, Dios estaba protegiéndolo a Moisés, porque ellos pensaban rebelarse, estaban hablando mal de él. Entonces lo que hizo Dios fue llamarlos a cuenta a ellos para que ellos corrigieran su actitud. Dios no quiere que ni uno perezca. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y cuando somos infieles, necesariamente debemos de decirle: Señor, es verdad, yo soy infiel en esto, Señor, aquí estoy delante de ti, perdóname y voy a corregir, Señor, mi error. Dios, cuando habla y sentimos que esa palabra es como para nosotros, hermano, es porque Dios quiere que tomemos decisiones y corrijamos actitudes que no son buenas delante de sus ojos, hermano. Entonces, por eso los llamó. Y al llamarlos a ellos, de pronto Moisés dijo: y a mí no me llamó Dios, me dijo que venga aquí, ahora a ellos dos nomás. Bueno, será que quiere hablar conmigo a solas, a su nombre. Y él no se amargó la vida, se quedó tranquilo esperando. Pero cuando vinieron ellos, Dios aquí les habla a ellos. Y cuando les habla, les muestra que Él es el protector de todo aquel que es fiel. Les dice: ustedes pueden levantarse, rebelarse contra Él. Les dice en otra palabra: ustedes pueden hablar en secreto contra Él, o pueden decir muchas cosas contra Él. Y si Él no lo sabe, y si Él está allí y no sabe todo lo que ustedes están planificando, yo estoy aquí, porque a los fieles yo soy el que los defiendo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que me temen, y Él los guarda. Y Él estaba guardando a ese hombre fiel que era Moisés, hermano. Y te vas a dar cuenta, si los llamó era para protegerlo a Moisés y para enseñarle a Aarón y a María que ellos tenían que ser fieles también, que parte de la infidelidad son sus actitudes egoístas, mezquinas, pretenciosas y engañosas.
Entonces, cuando les habla, Dios les habla y les dice lo siguiente. Mira, verso 6. Les dijo: oíd ahora mis palabras. Le dijo a los dos, ¿ah? Aquí le está hablando a los dos, a Aarón y a María. Oíd ahora mis palabras. Escucha lo que le dice: cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Amén. Ahora usted me va a decir: hoy, pastor, anoche tuve un sueño, Dios me habló. Ahora todos los sueños ya les habló. No. Una de las maneras como Dios hablaba a los profetas y les revelaba cosas era a través del sueño, o en éxtasis, cuando de pronto tenían ciertas experiencias espirituales. Eso no quiere decir que todos los que sueñan ya Dios le está hablando, hermano. Y ahora, como no sé la interpretación, me voy a conseguir un libro de los sueños. Y buscan un libro de los sueños para ver qué es lo que Dios les ha hablado. Hermano, era una manera como Dios hablaba en el Antiguo Testamento. Antes de que Jesús deje la gracia salvadora, así hablaba, hermanos. Y aún puede Dios hablar, aún por sueño puede, pero no todo sueño es de Dios. Pero Dios le dice: cuando yo venga y hable a uno de mis profetas, yo le hablaré, ¿cómo? En sueño. Apareceré en visión, le dice. Y escucha, pero después le dice: no así a mi siervo Moisés, que es infiel en toda mi casa. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hoy están bien tristes aquí, creo que hay muchos infieles. Dios le dice, escúchame bien, pero mi siervo Moisés, a él yo no le voy a hablar en sueño, ni le voy a presentar visiones. No, a él no. Él es fiel. Recibir un sueño de Dios, recibir una visión de Dios, era una revelación de Dios al corazón de quien le daba ese sueño o esa visión. Pero a veces los que recibían el sueño y la visión no sabían ni qué quería decir Dios. Por eso tú ves a nivel de los profetas, hay muchos sueños y muchas cosas que ellos hablaban. Aún Ezequiel decía: yo vi esto en sueños y no entendía qué era. Y le preguntaba a Dios: ¿y qué es esto? No entendía. Pero cuando Dios le habla a ellos dos, que eran uno sacerdote y la otra profetisa, les dice: pero a mi siervo Moisés, a él yo no le voy a dar en sueños ni visiones, porque él es fiel en toda mi casa. En otras palabras, le está diciendo a ellos: ustedes están haciendo un papel de infieles y él es un hombre fiel. Y a los fieles yo les voy a dar una revelación mayor que un sueño, una revelación mayor que una visión. A ellos yo les voy a hablar cara a cara, le dice Dios. Verso 8. Cara a cara hablaré con él. Y claramente. ¿Cómo le hablaba? Cara a cara y claramente. Y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios le está diciendo a los fieles: yo los protejo. Los que se meten con los que son fieles se meten conmigo. Los que se levantan contra él, contra mí levantan guerra, dice el Señor. A su nombre, a su nombre. Dile a que está a tu lado: ¿cuántas veces has hablado en secreto? Arrepiéntete. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes y Señor de Señores? Lo que más hace el hombre es criticar a los demás. Y a veces, hermanos, juzgan, condenan, juzgan la casa de Dios. Hablan mal de los siervos de Dios. Hablan mal de lo que hacen los siervos de Dios en la casa de Dios. Los proyectos, los planes. No quieren participar. No cortan leña, ni tampoco meten su mano para pegar un madero en la casa de Dios. Pero sí son buenos para sembrar cizaña y hablar. Y todas esas cosas, cuando hay chismes, cuentos y habladurías de lo que se hace en la casa de Dios, de todo lo que se hace, hermanos, no entienden que eso es contra el Dios Altísimo. ¿Están aquí, hermanos?
Hay gente que habla mucho. Habla de los diezmos, habla de las ofrendas, habla de las primicias, habla de los talentos, habla de todo lo que hacen. Ay, ¿sí me están entendiendo? Si por ahí danzaron, ay, eso no es de Dios. Si por ahí dijeron amén, aleluya, gloria, eso no es de Dios. A su nombre. Uno tiene que discernir bien las cosas, hermano, porque lo que viene de Dios, viene de Dios. A su nombre. Dile que de tu lado, a Dios no lo limites, hermano, porque Dios no tiene límites. ¿Cuántos lo creen que Dios no tiene límites? Entonces, mira, es interesante entender esto. Dios estaba defendiendo a Moisés por su fidelidad. Además de ello, Dios estaba diciendo que a los fieles, a ellos no los va a cargar confundidos. A ellos no los va a cargar con cosas sin entender, sin entendimiento. A los fieles dice, yo voy a hablar con ellos cara a cara y claramente. Van a entender lo que yo quiero para con ellos. A su nombre. A su nombre. Entonces, los fieles reciben revelación. Dios les abre el entendimiento. Dios les abre el entendimiento, hermano. Dios les revela las cosas. Aún Dios habla. Tú ponte delante de la palabra de Dios y empieza a leerla. Si tú eres fiel, Dios está allí y Dios te va a ir hablando cada vez que la lees. Y te va a ir revelando cosas que están allí, que quizás otros no la entienden, que quizás otros no las pueden entender. Pero la fidelidad trae bendición espiritual. La fidelidad abre la cortina que está en el entendimiento para que puedas tener más acceso a los secretos profundos del corazón de Dios, a los deseos, a la voluntad de Dios, porque Dios siempre alienta a la fidelidad. Entonces, cuando tú te das cuenta de esto, Dios le termina diciendo a ellos en ese verso 8: ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué? Hermanos, y dice el verso 9: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. A su nombre. Ahora pregunto yo, ¿para qué Dios hizo que venga Moisés al tabernáculo si ni siquiera le habló? Es una pregunta. Dios le dijo: Moisés, ven al tabernáculo. Aarón, María, ven al tabernáculo. Vengan. Llegaron allí y Dios llama solamente a Aarón y a María y habló con ellos y se fue. A su nombre. ¿Por qué no le habló a Moisés? Oye, Moisés, te quiero decir algo. ¿No sabías que tus dos hermanos están hablando contra ti por la decisión que tomaste? No les gustó la decisión tuya. Le hubiese dicho Dios a Moisés, no, de que él no tenía nada que ocultarle. Pero ¿por qué no se lo dijo? Porque Dios, hermanos, no trata de meter cizaña o dañar el corazón de un fiel. Al Dios, Dios cuando ve a un fiel, ahí lo mantiene fiel, a su nombre. Y uno tiene que ser sabio. Cuando oiga, ¿sabe, hermano? Que la hermana y el hermano allá hablaron esto de usted. No les gustó lo que usted hizo. No les gustó. Hermana, gracias. Vamos orando nomás por ellos. No hay que permitir dañar el corazón. ¿Me está entendiendo? Dios no daña el corazón de los fieles. Dios más bien los alienta. Y Dios conocía el corazón de Moisés. Y no tenía necesidad de hablarle. Porque si a la final él venía y le decía: ¿sabe qué? Aquí están estos dos que hablan mal de ti. ¿Sabe lo que Moisés hacía? Lo que hizo después. La ira de Dios se encendió, se fue, los dejó. Y de repente este hombre, Aarón, mira a su hermana. Y cuando ve a su hermana, la que comenzó a instigar la cizaña, dice que estaba llena de lepras. En el instante su cuerpo se llenó de lepra, hermano. Le cayó lepra. Y la lepra era una enfermedad incurable en esos tiempos. Todavía lo es. Es una enfermedad que mataba y carcomía la carne rápidamente. Y dentro del ámbito espiritual los judíos sabían que cuando a alguien le caía lepra, ese alguien tenía el castigo de Dios. Estaba castigado por Dios, porque en vez de bendición tenía maldición por su pecado. Entonces, cuando dice que Dios se fue y la nube se apartó del tabernáculo, dice el verso 10: y he aquí que María estaba leprosa
como la nieve. ¿Cómo estaba? Leprosa como la nieve. Amén. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. He aquí que estaba leprosa. Cuando uno ve estas cosas, lo que pasó allí, me recuerdo cuando Naamán fue donde el profeta Eliseo. Y él no quiso creer, pero sin embargo lo convencieron y fue sanado de su lepra. Naamán. La piel se le volvió como una piel de niño, dice la Biblia. Pero dice que después, cuando quiso darle la ofrenda a Eliseo, Eliseo dijo: he alzado la mano que no cogeré nada de ti. Porque él esperaba primero el favor de Dios, ser limpio para poder presentar su ofrenda. Porque mientras no sanaba, se llevó su ofrenda. Pero después que se sanó en el río Jordán, ahí vino y trajo la ofrenda para darle a Eliseo. Y Eliseo dijo: no quiero tu ofrenda. Ahí estaba un siervo de él que se llamaba Jesse. Y Jesse vio que su siervo despreció la ofrenda. Entonces él comenzó a cavilar. Dijo: wow, ¿cómo va a despreciar el oro, los vestidos lujosos? Bueno, Naamán cogió y se fue. Y él se va detrás de Naamán. Y cuando Naamán lo ve, hermanos, él lo reconoce que era el siervo, el mensajero de Eliseo. Y bueno, llegan a un acuerdo y le da una ofrenda, le da oro y le da vestido precioso. Y él lo coge. Wow, no quiso Eliseo, pero yo sí lo quiero, dijo, a su nombre. Y cogió la ofrenda, se la llevó a su casa y la guardó, dice Jesse. Y cuando la guardó, vino y se presentó delante de Eliseo, vino delante de él. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes? ¿A dónde estabas? ¿Es tiempo de coger ofrendas, vino, vaca, vestidos? ¿Es tiempo?, le dijo. No, mi señor, no andaba en ningún lado. Ahora mismo la lepra de Naamán se te pasa a ti, le dijo. Y al instante ya estaba leproso. ¿Están aquí? Ah, yo no he leído eso, pastor. Lea, Naamán. Hermanos, eso nos enseña que Dios la infidelidad la castiga. Él le fue infiel a su siervo Eliseo. Le fue infiel. Y él no entendió por qué su siervo Eliseo estaba despreciando esa ofrenda. Era por el corazón de Naamán. Así somos nosotros a veces. Queremos que Dios primero haga algo en nosotros para nosotros presentar delante de él algo o darle algo, hermano. Cristo no esperó nada. Él fue primero, la ofrenda, y los cielos se abrieron. Dígale que está a su lado: la ofrenda abre los cielos. Entonces, este hombre, escúcheme bien, fue infiel. Vemos casos como, por ejemplo, también el caso del rey Usías. Él no tenía que presentar incienso delante de Dios, y un día vino delante de la casa de Dios y dijo: ¿qué es, sacerdote? Ustedes no, yo voy a presentar incienso delante de Jehová. Yo soy el rey, yo soy el ungido, Dios también me habla. Y cogió los incensarios, hermano, a presentar incienso delante de Dios. Y cuando va, le cayó lepra y se volvió leproso. Ahora sí sánenme, sáquenlo de aquí, dijeron. Y lo sacaron al rey Usías leproso. Lo que yo quiero hacerle entender a usted es que la infidelidad está rodeando el corazón del hombre. Pero lo más triste es que rodee el corazón de los siervos del Señor. Porque Dios del pagano, del que no lo conoce, se puede esperar infidelidad, aunque le invoque el nombre de Dios. Sí, Dios está conmigo. El flaco, como le dicen muchos nombres a mi Señor sin respeto. Pero usted y yo que conocemos, Dios espera de nosotros fidelidad y no infidelidad. Genuinidad, honestidad, que le demos la honra a Él y reconozcamos quién es Él. Y reconozcamos que por su palabra tenemos que caminar en esa fidelidad y obediencia. Eso es lo que le pasó a esta mujer, quedó leprosa. Cuando su hermano Aarón vio a María leprosa, mira lo que pasa, ¿ves? Y esto es lo que quiere Dios que nosotros entendamos y reconozcamos siempre por nuestras infidelidades. Y dijo Aarón a Moisés, ¿a dónde fue? ¿A dónde fue Aarón? Fue a donde Moisés, cuando vio a su hermana leprosa. La pregunta es,
¿Tenía lepra María? ¿O sí o no? ¿Tenía lepra? Sí. ¿Podía ella orar al Dios que le hablaba? ¿Podía? Ahí entendió que si Dios fue con ira por su infidelidad, ¿cómo le va a escuchar Dios su oración? El otro que se había contaminado dijo: ay, yo soy el sacerdote, pero tampoco oró a Dios por su hermana, porque también estaba en la misma condición, por su infidelidad. Por eso dijo un día, en el Nuevo Testamento, en el tiempo que sanó Jesús al ciego de nacimiento, Dios no escucha a los pecadores. Por eso el que comete un error, lo primero que tiene que hacer es venir delante de Dios y decirle: perdóname, reconciliarse con Él, pedirle perdón al Señor primero, para que después Dios lo atienda. A su nombre, a su nombre. Mira eso. Entonces él dijo: wow, yo no puedo orar, dijo Aarón. Dios no me va a atender, está con ira, porque participé en este pecado de hablar mal contra el siervo del Señor. Dios no va a atender a mi hermana María que tiene lepra. Necesitamos los dos perdón de Dios. Pero para que venga el perdón de Dios a mi vida y la restauración de la carne de María, tenemos que ponernos en paz con quien estuvimos nosotros tentando, que es el siervo Moisés. El sacerdote sabía hacer lo bueno, Aarón sabía cómo era. Hermanos, a veces nosotros sabemos hacer lo bueno, pero a veces no tenemos el carácter para reconocerlo y la decisión correcta para tomarla. Amén. ¿De qué sirve que conozcamos si no tenemos carácter ni decisión? Este hombre sí dijo: no. Cuando vio eso, hermanos, vino Aarón a Moisés y le dijo: ah, Señor mío. Mira, es interesante cómo se refiere a él. Ah, Señor mío, es decir, tú gobiernas, tú eres el líder, tú eres. Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. Moisés ni sabía qué pasaba. La misma conciencia los llevó delante de él y le dice: no pongas, como que Moisés había orado a Dios para que les caiga lepra. Moisés era manso, ¿cómo va a orar para que le caiga lepra? Era su hermana, los amaba a pesar de que sabía que a ellos no les gustaba su decisión. Hermano, esa es la función de un pastor, de un líder: amar a aquellos que hablan mal, a aquellos que no les agrada la decisión que tomamos, a aquellos que están caminando en infidelidad, a aquellos que se rebelan, a aquellos que digan lo que digan. Hermano, es amarlo nada más. Entonces Moisés no iba a hacer nada malo, pero él viene y se refiere y le dice: ah, Señor mío, le dice, ¿verdad? No pongas ahora sobre nosotros este pecado. ¿Por qué? Y reconoce, mira, las actitudes de ellos. Locamente hemos actuado y hemos pecado. Amén. Como que no te gusta, dile a que está a tu lado: no te gusta esta palabra, porque algo te está cayendo, dile. Locamente, hacer locamente algo es hacerlo sin entendimiento, sin reflexionar, sin meditar las consecuencias. Pero aquí ya está meditando y dice: locamente hemos pecado, le dice, ¿verdad? No quede ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Mira cómo estaba la piel de esta mujer, ya estaba consumiéndose la carne en un instante, hermano. Entonces se asustó y vino: que no sea como el que nace muerto, que tiene consumida la carne. Ah, por favor, perdónanos, Moisés. Se puso a cuenta con Moisés. ¿Y qué hace Moisés después cuando le hace esta petición? Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: mira lo que hace Moisés, escucha: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. A su nombre. Él no se metió a 40 días de ayuno y oración. ¿Cómo hablaba Moisés con Dios? Cara a cara, como un amigo. Y él se dirige a Dios como un amigo, con respeto. Con respeto. Y la oración es tan corta
de acuerdo a la necesidad. Solamente le dijo: te ruego, oh Dios, que la sanes. ¿Qué necesitaba María? Sanidad. ¿Qué necesitaba María también? Un intercesor. Y allí, sin que ella vaya y le diga: Moisés, perdóname, por la intercesión de otro, estaba orando Moisés por ella. Y si le estaba pidiendo, es porque él no tenía nada en su corazón contra ella, a pesar de las cosas que habían dicho. Porque Moisés sabía que si él era fiel, Dios protegería, lo guardaría de todo mal contra él. Si él era fiel, Dios estaría hablando revelaciones y le revelaba cosas que a otros no le revelaba. Porque si él era fiel, siempre Dios iba a tener su oído inclinado para escuchar su oración. Así como cuando él decía, Dios a Abraham: Abraham, heme aquí. Así como el hijo de Abraham, Isaac, cuando le dijo: Padre, y aquí está el cuchillo, el fuego, está la leña, ¿y a dónde está el cordero? Heme aquí, hijo. Dios se proveerá el cordero. O sea, una relación de padre a hijos, donde no hay obstáculo. Y así era Moisés con Dios, hermano. Y cuando él clamó: sánala, Dios le respondió. Dios no le iba a responder ni a Aarón ni a María, pero Dios iba a responderle a los fieles. Dígale al que está a su lado: a los fieles Dios los responde. A los fieles Dios les responde. Los fieles oran y Jehová oye. ¿Cuántos creen que los fieles oran y Jehová oye? A su nombre, hermano. Dios está dispuesto a atender la oración de los fieles. Pero cuando hay infidelidad en nuestro corazón, no esperemos respuesta de Dios. Hay áreas de nuestra vida en que somos infieles, hermanos. No esperes fidelidad en esas áreas de Dios para tu vida si eres infiel. ¿Me están entendiendo, hermanos? Y mira lo que dice. Respondió Jehová a Moisés, ya termino: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. La disciplinaron. Dígale: la disciplinaron. Dios la disciplinó. Como ella tenía lepra, a los leprosos tenían que ponerlos fuera del campamento. Dios escuchó su oración, pero no la sanó al instante. No la sanó. ¿Por qué? Porque ella tenía que aprender a arrepentirse, hermano. Entonces dijo: no, yo, Moisés, me siento avergonzado de ella. Si un padre se avergüenza de su hijo y escupe en su cara, ¿acaso no lo echa de su casa 7 días? Pues yo siento vergüenza de mi hijo, de mi hija infiel. A su nombre. Y dijo: sácala del campamento por 7 días. Cuando le dijo 7 días, él entendió que después de 7 días Dios la restauraría. A su nombre. Pero le dio un tiempo en su dolor para que medite. La echaron fuera del campamento y todo el pueblo de Israel, hermanos, no se presentaba delante de Dios porque clamaba. Le dolía de ver lo que le pasaba a María. Oiga, hermano, qué infidelidad de María. Oiga, tremendo. ¿Cuánto? Ahí yo creo que nadie comentó: oye, ¿cómo va a creer que le van a hacer eso a Moisés? No, ahí dijeron: no, si María quedó leprosa, que no sean muchos leprosos. Mejor, no abran su boca, dejen que Dios juzgue las cosas. Pero a veces sale aquí uno y el otro boom, 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 boom. Uf, hasta allá lo llevaron, hermano. Hay que entender estas cosas. La echaron, la apartaron. Eso da claramente, es notorio, hermano, da a entender de que a Dios no le agradan las cosas infieles del corazón del hombre. 7 días estuvo María fuera del campamento. En esos 7 días tuvo María que haber reflexionado. Tuvo que haberle dicho: perdóname, Dios, ya no lo voy a volver a hacer, voy a corregir mi actitud. Dios miró, la perdonó, la sanó y la restauró. Dígale que está a su lado: todo pecado, toda desobediencia, Dios también la va a disciplinar. A su nombre.
¿Pero para qué? Para que entendamos que Él quiere fidelidad y no infidelidad. Nunca olvides que Dios honra a los que le honran. Y cuando hablamos de honra, hablamos de alguien genuino, hablamos de alguien confiable, de alguien constante, de alguien honesto, de alguien que sabe reconocer la autoridad y el señorío de Dios. Termino lo que dice el Salmos 31, 23 y Salmos 101, 6. Dice lo siguiente, escucha. El consejo que da Dios. Amad a Jehová, dice el Salmo 31, verso 23. Amad a Jehová, un mandamiento, todos vosotros sus santos. Si Dios la llamó, Dios le llamó a usted, dice Dios, amen a Jehová. Amen a Jehová vosotros sus santos. Y les dice, a los fieles guarda Jehová. A los fieles Dios los guarda, Dios los protege. Pero dice también, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Dios paga a los soberbios también. ¿Ves? Y uno tiene que decidir, o eres fiel o eres infiel. ¿Sí? O eres genuino o eres falso. ¿Sí? O eres honesto o eres deshonesto. Entendiendo que a Dios nadie lo puede engañar. Y tenemos que aprender a tomar decisiones. Y el Salmo 101, verso 6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Fidelidad a Dios para servirle a Dios. Queridos y amados en el Señor, si Dios es fiel, jamás Dios va a querer que nosotros seamos infieles. Si Dios dice que nosotros por la fe somos conformados a la estatura de un varón perfecto, como lo fue Jesucristo, entonces estamos en ese camino de la perfección, de que nuestra fidelidad tiene que seguir creciendo continuamente. ¿Quién conoce cuál es el límite de nuestra fidelidad? ¿Y quién conoce cuánta infidelidad hay en nuestro corazón? Solo Dios. Pero Él expresa su deseo y nos dice, si tú me estás siendo infiel en ciertas áreas, ¿cuánto tiempo yo te he esperado para ver si recapacitas y comienzas a ser fiel? Tú comenzaste siendo fiel, pero de repente tu corazón se llenó de otras cosas y ahora la fidelidad tuya se ha vuelto infidelidad. Mira que todavía yo estoy esperando que tú reflexiones. Si tú eres fiel, tu corazón va a andar en paz. Tu corazón va a estar bajo la protección de Dios. Tú no tienes por qué defenderte, Dios te va a defender. Tu corazón va a tener la luz de Dios, donde Dios te va a hablar cara a cara, te va a revelar, te va a enseñar más de los deseos, de sus propósitos, te va a usar más cada día, si tú eres fiel. Y aún así, cuando veas las necesidades de otros, tú vas a orar y Dios te va a escuchar por tu fidelidad. Pero si nosotros permanecemos en condición de infieles, Dios abrirá los cielos para escuchar mi clamor. Dios me revelará más sus propósitos para ser instrumento de Dios y servirle a Él. Dios me mostrará cada día los anhelos de su corazón, el camino en el que debo de andar. Sentiré la mano de Dios protegiendo mi vida, mi casa y todo lo que tengo. Si soy fiel, estoy viviendo eso. Cada uno debe de reflexionar y debe delante de Dios ponerse como Dios puso a Aarón y a María. Los llamó al tabernáculo para hablarles
y decirles: ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que vuelvas a ser fiel como lo eras antes? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar que te preocupes más por tu vida espiritual, que crezcas y que dispongas tu corazón a servir? ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar que uses los dones que yo te di, que por tu rebeldía, por tu soberbia, por tu manera de pensar, quieres llevarlo y darlo donde quiera, donde yo no te mando, pero no lo usas donde yo te puse? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Te dice el Señor. ¿Estás esperando que mi ira se levante y que venga males? Hoy, si ya vino el mal, ¿ya recapacitaste? ¿Cuánto tiempo? Dios no quiere infidelidad. Dios quiere fidelidad. Y tu corazón y el mío tienen que ponerse delante de Dios y decirle: Señor, perdóname. Toma una actitud como la de Aarón, no como la de María, que esperó ser echada 7 días fuera para corregir su camino. Aarón, antes de que le pase algo, reconoció y se puso en paz. Y Dios no tuvo problema en restaurar todo lo que tenía que restaurar. Pónganse de pie, por favor. La verdad de tu amor me ha hecho libre, pues viniste a darle libertad a los cautivos